A Eduardo Rodríguez Belcé. Presidente, gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Presencial siempre es más placentero. ¿Cómo está? Un gusto, Claudia, a ti y a quienes siguen a Piedra, Papel y Tinta en La Razón. Hemos leído su tuit en estos últimos días, se está moviendo mucho. Hay una sobreposición, hay un encuentro, por no decir que se están dando cabeza con cabeza los poderes judicial, legislativo, ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene también su propio campo de poder, su independencia, su autonomía, y hoy parece que se está haciendo todo un chenco total, como diría el Papirri. ¿Cómo se posiciona Eduardo, además de ser expresidente, es un hombre de leyes cuya posición respetamos y nos gusta escuchar para orientar un poquito sobre lo que está sucediendo y sobre los riesgos, Eduardo? Gracias, Claudia. Yo quiero comenzar esta participación rescatando un editorial del periódico La Razón de ayer domingo, en el que describe este escenario tan difícil de ruptura de la independencia, de la colaboración y cooperación entre poderes, que es la base del gobierno, de cualquier gobierno democrático. Esto ha entrado en una evidente crisis y, como bien destaca La Razón, esto genera incertidumbre institucional, inseguridad jurídica y contribuye a pensar que la democracia está en crisis porque no hay certezas. Y esa es la dificultad. Sin embargo, Eduardo, es verdad, hemos publicado ayer domingo este editorial Democracia en Riesgo. Terminaré con el último párrafo. Dice: en un pronunciamiento difundido este viernes, las autoridades del órgano electoral plurinacional exigen con timidez el respeto a la independencia de poderes para garantizar la democracia en el país. No es una exigencia menor, en realidad se está advirtiendo que si magistrados y jueces continúan perforando el sistema y la institucionalidad electoral, la democracia boliviana está en riesgo. Es fundamental que la disputa política no termine derrumbando el orden constitucional y el régimen democrático. No leo todo el texto porque es amplio y quiero aprovechar la presencia de Eduardo Rodríguez Belcé, pero sin duda se está moviendo la seguridad del conjunto de los poderes, las fronteras que se deberían respetar, pero al mismo tiempo, usted mismo que nos está viendo, usted misma nos dirá, pero ¿acaso es la primera vez? ¿Acaso había separación de poderes? ¿Acaso Evo Morales sí respetó el resultado del referéndum? ¿Acaso no se ha tocado ya las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Acaso siempre el Tribunal Supremo Electoral ha sido independiente? ¿Acaso ha sido independiente la justicia? ¿Por qué en este momento, o hay algo que particularmente nos tiene que alertar respecto de lagunas, errores, incumplimientos y respetos anteriores, Eduardo? Tal vez hay que remontarse a esta idea que yo la he venido sosteniendo hace mucho tiempo. Recordaba justamente unos debates de hace más de 20 años cuando se creó el Tribunal Constitucional, esta interesante modalidad de control judicial de la constitucionalidad. Y el gran debate era qué tipo de control de los jueces sobre el resto de los poderes. Bolivia, a mi juicio, mal adaptó un modelo foráneo, español, alemán, austríaco, italiano, que eran las potencias del conocido eje, y que por razones de su realidad tomaron este modelo. Bolivia abrazó esa idea en el gobierno de Sánchez de Lozada, y la constituyente del 2008 y la Constitución del 2009 mantuvo esa idea de un control concentrado. Es como unos árbitros de alto nivel, ¿no?, para volver al fútbol, Eduardo. Exacto. Yo quisiera concentrarme en algo que para mí es esencial y puede retratar bien la actual coyuntura. Los tribunales constitucionales por sí mismos no son malos ni son despreciables. Lo importante es tener una idea cabal qué pueden y qué no pueden hacer. Una idea central de estos tribunales es que tienen que velar por el espíritu constituyente, es decir, por la voluntad del pueblo expresada en la Constitución. Y resulta que nuestra Constitución antes de la del 2009 estaba buscando ese destino, como que en efecto tuvimos una ruptura de un antes y un después de 2008-2009,
Y hoy sabemos exactamente cuál fue esa voluntad del constituyente. Yo quiero destacarla porque no solo en el preámbulo, sino a lo largo de su contenido, la Constitución, la voluntad nuestra de los bolivianos es construir colectivamente una sociedad plural, democrática, con un respeto a la dignidad de las personas, de las instituciones. Esa voluntad de crear, ir construyendo y tener un país de esa naturaleza, de pronto se ha extraviado por los propios vigilantes o intérpretes de la Constitución. Y esta es una cadena tal vez de mal desempeño de ese tribunal que fue desfigurando gradualmente la voluntad constituyente y la posibilidad de creer en la justicia. Esto empezó posiblemente hace ya varios años cuando decidieron reinterpretar la Constitución desoyendo el resultado de un referéndum, avalando la autoproclamación de Yanine Áñez, suspendiendo las facultades de interpelación, consagrando derechos propietarios de terratenientes, o lo que sucedió hace poco, determinando lo que debe o no debe hacer un órgano de poder público como es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, una raya más al tigre. Una raya más, pero lo que yo quiero destacar es este asunto que me lleva a una reflexión mayor. Este vigilante de la interpretación o de las garantías constitucionales se ha extraviado en reconocer nuestro propósito ciudadano de vivir y construir una democracia tolerante, plural, diversa. Entonces esto abre una crisis constituyente. No podemos seguir teniendo a un grupo de jueces, algunos autoprorrogados y otros en salas de debatible legalidad. Otros quedaron en el camino también, ¿no? Exactamente. Habiendo renunciado. Que de pronto son los únicos, últimos y definitivos supremos intérpretes de la Constitución. Y en realidad la Constitución es un documento vivo que expresa nuestro sentir ciudadano y no podríamos resignar a esta desviación de que solamente salas o 9 ciudadanos, antes eran 5, que en su mayoría en una votación ni siquiera cualificada, pueden ser 4 ciudadanos que deciden qué se entiende por lo que la voluntad constituyente acordó en un instrumento. Hemos perdido el norte en entender el control de la Constitución y lo más grave, este propósito colectivo. Entonces mi recomendación es, ¿por qué no avanzamos en abrir un momento constituyente? ¿Qué quiere decir esto? El momento constituyente fue una idea de ciencia política, puede llamarse cualquier otra cosa. Pero entró en una enorme vigencia cuando en la región empezaron a sucederse transformaciones constitucionales estructurales en Ecuador, en Venezuela. Son olas, ¿no, Eduardo? Una ola. En Bolivia, en Chile, en 2 oportunidades. Su gran alentador era un conocido cientista político que falleció hace poco, Tony Negri, que describía que este momento constituyente era esa fuerza omnipotente de la sociedad que permitía que se organice y se regule a sí misma, era la expresión de la democracia absoluta. Zabaleta también habla de momentos constitutivos, de esos grandes pactos entre sociedad y Estado para trazar fórmulas de largo aliento. Pero también han habido miradas más recientes que destacan que estas irrupciones de crisis, como la que tuvieron en España o en Chile o en Brasil o en varias latitudes del mundo, generan nuevos momentos constituyentes o espacios en los que la ciudadanía debe reclamar ajustes o legales o constitucionales, porque el nivel de desajuste es tan grande que son momentos fundamentales. Yo creo que hemos llegado a ese espacio o a ese tiempo en Bolivia. Para eso tendríamos que tener un acuerdo no solamente entre las instancias representativas de estos poderes, sino de los actores políticos, de actores sociales también. La semana pasada tuvimos una mesa de diálogo con Armando Ortuño, economista, con Manuel Mercado, comunicador,
con Vladimir Peña desde Santa Cruz, abogado, y llegaban a un punto en común, y es que hay una crisis en el país muy ligada a la tan temida desinstitucionalización de la que se ha hablado mucho, pero hoy ya creo que podemos ver resultados que no solamente afectan al respeto o no de la Constitución, a la comprensión o no, que en este momento a un arquitecto o a un plomero le puede dar más o menos lo mismo porque su vida no cambia en este momento, pero puede cambiar mañana cuando veamos que no logramos un espacio mínimamente transparente para las elecciones y lo que nos interesa, la estabilidad económica. Creo que de aquí a un tiempo podríamos lamentar esta crisis que hoy puede parecer lejana, es decir, una discusión sobre la Constitución, sobre los autoprorrogados, de pronto puede parecernos lejana, pero mañana esto deriva en los golpes en el sistema político, en la economía y creo que es una cadena que esperemos pueda resolverse, pero no sé si estamos en posibilidades de plantear una agenda mínima para tener estabilidad política, institucional, judicial, económica, ¿no? Está muy complicado. No, yo estaría en absoluto acuerdo con ese espacio de discusión y de preocupación sobre la desinstitucionalización y también con lo que anotas de que se requiere voluntad política. Y en esto yo sería muy, muy franco y muy directo a los actores políticos, a los disidentes dentro del MAS, a la oposición. Tienen que dejar sus fricciones o su confrontación interna por algún momento de lado y pensar con mayor interés en el Estado, en esa voluntad constituyente que nos dio y les dio a ellos un mandato. Preocupémonos de llegar a grandes acuerdos para transitar a un tiempo en el que sea la gobernanza, indistintamente que resulte elegido cualquiera de ellos, pero van a necesitar certezas, no solamente ellos para su gobernabilidad, sino nosotros los ciudadanos para tener certeza de ejercicio de derechos, seguridad jurídica y sobre todo enfocarnos en temas que están paralizados en la gestión pública hace muchísimo tiempo. Yo voy a mencionar 2 o 3. Leía que se plantean dificultades en leyes fundamentales como la de hidrocarburos o la de recursos evaporíticos. Y es cierto, el país necesita repensar cómo hacer las cosas. Estamos estancados en la Asamblea. Y claro, la Asamblea no puede avanzar porque tienen estas confrontaciones. El nombramiento de autoridades de instituciones fundamentales como Contraloría, Banco Central, instituciones económicas del Estado, no funciona. Y muy debatida, polémica elección del defensor del pueblo también. Exactamente, el pacto fiscal de las autonomías, etcétera. Tal vez no es necesario pensar en una renovación integral o absoluta de la Constitución, pero sí, si hubiese voluntad política, que ellos identifiquen que es necesario avanzar en ciertas reformas, estoy seguro que el 100% de la población apoyaría esta posibilidad de transitar a un momento constituyente. Habría que explorar cuál es la mejor manera, tal vez una reforma, una asamblea acotada, pero sin ello el país seguirá enredado en una serie de trampas cuyo manejo está a cargo de 4 ciudadanos autoprorrogados, o 5, que son la mayoría de 9, o salas de una absoluta y debatible legitimidad. A mí me vence el pesimismo. UCAG, elecciones judiciales. Esa es otra lástima, otra de las penas que cargamos los bolivianos, porque mientras no se cambie la Constitución, estaba a cargo del legislativo preseleccionar candidatos y a cargo nuestro, de los bolivianos, elegirlos. Pero no sucede ni una y otra cosa, y estos espacios de incertidumbre alimentan esa necesidad de entrar a debatir temas de fondo y solucionarlos. Debatamos si sigue siendo el modelo más racional, más legítimo elegir por la vía de elecciones populares o más bien mecanismos que tienen éxito en otras latitudes. Entonces hay que hacerlo, no hay que tener miedo a vivir nuevos momentos constitutivos o constituyentes. Armando Ortuño la semana pasada decía que hay que cuidar el actor
electoral, el órgano electoral, que en medio de esta crisis política, dentro del MAS, que afecta, por supuesto, al sistema político, ahora al mundo legislativo, al mundo judicial, termina también poniendo trabas al Tribunal Supremo Electoral. Y decía Armando, ¿de qué nos agarramos sino del Tribunal Supremo Electoral, que es el actor que tenemos que cuidar, su independencia, su solidez? Yo no sé cómo se puede cuidar a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral si estamos en un momento de legitimidad, de prestigio del Tribunal Supremo Electoral. Estoy en pleno acuerdo con Armando, pero hay que también reflexionar que este Tribunal Supremo Electoral se dio espacios a esta jurisdicción constitucional que, a mi juicio, ya en su tiempo invadió sus ámbitos de competencia exclusiva como órgano de poder. Yo recuerdo que no hace mucho medidas cautelares, estas famosas decisiones sorpresivas de una sala o del tribunal, impidieron un entendimiento claro de cuáles son los derechos de ciudadanos candidatos y su domicilio o residencia. No fue el Tribunal Supremo el que definió quién podía ser o no candidato teniendo un domicilio en el exterior por determinada situación, y fue el Tribunal Constitucional el que dijo no entren a aquello. Esa fue una primera un autogol, si se quiere, o una admisión de competencia inadmisible. Pero de todas maneras, Armando apunta bien, necesitamos un árbitro que sepa hacer valer sus propias decisiones y no se sienta intimidado por estas salas o este control extraviado de la constitucionalidad, y lo propio la Asamblea Legislativa. Yo creo que ha llegado un punto en el que será necesario decisiones tal vez de confrontación institucional, pero cuya base de legitimidad es la propia voluntad popular expresada en la Constitución, no en razonamientos forzados de 2 o 5 individuos. No sentirse intimidado. Qué gran principio de vida. Por eso voy a concluir con una pregunta personal a Eduardo Rodríguez. La anterior ya le dije, ¿va a ser candidato a la presidencia? No, gracias, me dijo. Así estoy muy bien. No. Mi pregunta es, ¿se siente, no intimidado, pero siente que hay algunos riesgos cuando publica algunos tweets, estos mensajes de que le digan masista, antimasista, arcista, evista, mesista o Eduardo Rodríguez belcecista? ¿Hay consecuencias de manifestarse públicamente? No, yo creo en algo que la Constitución ha avanzado muchísimo, es la libertad de expresión, de opinión y de información en el ámbito de la veracidad y de la ética. Entonces yo aprovecho ese mi derecho constitucional de expresar opinión sobre la información que tienen los medios y esa libertad de expresión. Y yo he dado las condiciones en las cuales mi servicio público ha cubierto a mucha honra, además, en varios gobiernos, posiciones importantes, y mi forma de contribuir es opinar, ejercer este derecho, pero eso no, para decepción de mucha gente, no refleja que estoy en una campaña de ningún orden, menos proselitista o tras una candidatura. Muchas gracias, presidente Eduardo Rodríguez Belcé, por estos minutos, y estaremos pendientes de los tweets y de sus textos también, si se anima a publicar pronto en El Animal Político. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Un gusto estar hoy en La Razón.